1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Esta es la tercera emisión de este programa semanal dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Esto pues con la intención de reflexionar a través de un breve repaso de su biografía, de frases célebres, curiosidades y otros datos sobre las enseñanzas y su semejanza de estos santos al seguir los pasos de Jesucristo. Y bueno, el día de hoy tenemos preparado para usted un programa que bueno, en este primer segmento haremos como lo hemos venido haciendo cada semana, el repaso del santoral que se celebró los últimos 7 días. Más adelante, bueno, hablaremos sobre San Martín de Porres, a quien se celebró el pasado 3 de noviembre. ¿Por qué lo vamos a ver hasta ahorita? Bueno, porque desafortunadamente la semana pasada no pudimos estar al aire, pero consideramos que sería importante no dejarlo pasar. Y posteriormente, en un bloque más adelante, hablaríamos sobre San Martín de Tours, o mejor conocido como San Martín Caballero. Y bueno, en las ocasiones anteriores hemos hablado ya de la importancia de profundizar en nuestros santos, ¿no? Hay que entender que es realmente enriquecedor conocer su vida, su historia, qué aconteció con ellos, qué podemos aprender de ellos, qué lecciones nos dejan para ser una mejor persona. Por ejemplo, cuando hablamos en nuestro primer programa de San Gaspar del Búfalo, a quien se celebró el 21 de octubre, veíamos que lo que podíamos aprender de él principalmente era la búsqueda de la conversión y su vocación de evangelización, es decir, él escuchó el llamado de Dios a temprana edad, si lo recuerdan, y atendió a ese llamado dando su propio testimonio de fe y procuró que la palabra de Dios llegara a más personas, que se multiplicaran las vocaciones, ¿no? Entonces, este era el aprendizaje que obteníamos de él. Ahora, también hemos visto otros ejemplos con diferentes aprendizajes, como fue el caso de San Juan Pablo II. En él consideramos el perdón como una de las principales cualidades a imitar de él. Ya que, como recordarán, sufrió un atentado, perdonó a su agresor, estuvo en contacto con él y entonces yo les invitaba en esa ocasión que hablamos de San Juan Pablo II, pues a reflexionar, ¿no?, hacia nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para perdonar a los demás, y también considero que convendría pensar qué tanto estoy yo dispuesto a pedir perdón, porque si ya de por sí perdonar a otros puede ser difícil, algunas ocasiones es más complicado aún admitir que pues la regué y que necesito pedir disculpas y esperar que la otra persona a la que ofendió lastime queriendo o sin querer, porque a veces no nos damos cuenta, pues ponga en práctica el perdón, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso y logramos mejorar como personas, pues sería un enorme avance, ¿no? Y fíjense, tan solo imitando a este santo, a San Juan Pablo II, en una sola de sus muchas cualidades que pudiéramos encontrar al revisar su vida antes y durante su pontificado, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? A partir de conocer la vida de los santos. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos al sintonizar su radio en el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo móvil. Que me digan, Marisol, ahora no puedo escucharlos porque no tenía mi radio. Pero tiene su celular, puede también ingresar en una tableta electrónica, una computadora, para que escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos preparados para usted, porque pues está este programa que agradecemos que escuche, pero también tenemos muchísimos otros que incluso puede ingresar a la página, consulta la programación, los horarios, y pues seguro va a encontrar alguno que le ayude en su día a día. Entonces, por lo menos uno. Ya si escucha a otros y también le ayudan en su vida, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues le hago la invitación, ¿no?, a que nos siga también a través de Facebook en Siguiendo los Pasos de.
para que se comunique con nosotros, nos escriba, nos cuente si ha tenido algún favor recibido por intercesión de algún santo que estemos hablando en esa semana. Por ejemplo, si pone alguna en práctica, alguna devoción a ese santo, todo lo que nos quiera platicar, pues nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde, siguiendo los pasos de en Facebook. Y bueno, ahora vamos a hacer entonces el breve repaso al santoral de la semana. Del 10 al 16 de noviembre. Recuerde que aquí hacemos un repaso rápido, porque en los siguientes bloques hablamos más a detalle sobre uno o dos santos en particular, entonces por eso aquí pues nos vamos un poquito más rápido, pero recuerde, si necesita información o le llama la atención algún santo que no hayamos profundizado durante la transmisión, con todo gusto, escríbanos ahí en el Facebook y le hacemos llegar más información. Entonces, bueno, el 10 de noviembre se celebró a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Recordará que habrá algunos santos que además tienen digamos, este nombramiento como Doctor de la Iglesia. Entonces, él fue uno de los más grandes pontífices que han honrado la sede romana. Así lo definió Benedicto XVI a San León Magno. Él vivió en el siglo V. Fue un papa que pasó a la historia por haber inspirado el concilio ecuménico de Calcedonia y por haber detenido a Atila, rey de los hunos, después de invadir a Italia. Después, bueno, en ese mismo 10 de noviembre se celebró también a San Andrés Avellino, sacerdote teatino, que bueno, Teatino es actualmente una ciudad de nombre Chieti, en Italia, de donde él era obispo, donde el obispo fundador de esta ciudad, pues, era integrante de una orden de los clérigos regulares fundada por San Cayetano de Thiene en el siglo XVI. Entonces, por eso es que se le llama sacerdote teatino, ¿no? Él nació en Italia, en Potenino, y su nombre de bautismo era Lancelotto. Fue ordenado sacerdote en 1545 y gracias a su director espiritual, el ahora beato Juan Marinonio, disculpará mi italiano porque son nombres muy complicados que se me va trabando la lengua. Entonces él se hizo teatino en Nápoles y fue apóstol de la Cruz de Jesús. San Andrés Avellino muere el 10 de noviembre de 1608 mientras celebraba la Eucaristía. Creo que ya hemos visto algunos casos de santos y de mártires que mueren de alguna forma trágica o a lo mejor no tan trágica, pero cuando están celebrando la Eucaristía, y esto también de repente llama la atención, ¿no? El día 11 de noviembre se celebró a San Martín, obispo de Tours. Él es conocido o tiene entre sus muchos títulos como el apóstol de las Galias. San Martín está entre los santos más conocidos. Él primero fue soldado, después monje y luego obispo. Permaneció fiel a la elección de los pobres en nombre de Cristo, al cual una noche, bajo los despojos de un pobre, le donó la mitad de su manto. Y más adelante vamos a platicar un poquito más sobre él. Ese mismo 11 de noviembre se celebró a San Bartolomé, abad de Grottaferrata. Él es de origen oriental. Fue monje del rito bizantino que se dedicó a la contemplación y servicio de los pobres. Fue biógrafo de San Nilo, con quien fundó la abadía de Grottaferrata. Papa Pío XII lo llamó una luminaria de la iglesia. Y también San Bartolomé en el siglo XI compuso muchos bellos himnos. Él murió en el año 1055. El día 12 de noviembre se celebró a San Josafat Kuncevix. Él fue obispo y mártir. También recordará que habíamos visto que también había santos que fueron mártires. Y él en el siglo XVII fue obispo de Polotsk, Rutenia, una región gobernada por el rey de Polonia que dedicó su vida pues a buscar la unificación de la iglesia greco-ortodoxa con la iglesia latina. Apoyó también a la iglesia uniata, pero los ortodoxos lo consideraron como una traición y por eso fue martirizado en el año 1623 cuando falleció. El mismo 12 de noviembre se celebró a San Diego, fue un laico franciscano. Él nació en Alcalá del Puerto, España, alrededor del año 1400. Entra con los franciscanos, no es un sacerdote, sin embargo es enviado a enraizar el cristianismo en las Islas Canarias. En Roma, durante la peste del año 1450, mientras la curia huye, él permanece
para asistir a todos sus hermanos. El día 13 de noviembre se celebró a San Nicolás I, él fue papa. Él nació en Roma a finales del año 800, pronto es insertado en la corte papal y llega a ser papa en el año 858 antes de ser coronado. Gastó o invirtió su vida para afirmar la autoridad del sucesor de Pedro en época de rupturas autonomistas de varias iglesias locales. Murió en el año 867 y su tumba se encuentra en San Pedro. También el día 13 de noviembre se celebró a San Agustina Pietrantoni, virgen. Fue una hermana de la Caridad de Santa Juana Antida Turet. Mientras en Roma se hallaba una gran crisis política, pues ella recibió la misión de asistir a los enfermos del Hospital del Espíritu Santo allá en Roma. Allí en un ambiente de personas con trastornos mentales, muere apuñalada en 1894 por un hombre justamente que se encontraba internado en este hospital para personas con enfermedades mentales. El día 14 de noviembre se celebró a San Serapio. Él nació en Londres en el año 1179. De chico San Serapio, vivió con su padre en la tercera cruzada de Ricardo Corazón de León. Después de varias peripecias y experiencias, entra en los mercedarios y se dedica al rescate y a la conversión de los esclavos. Entonces él fue de las personas que liberaron a centenares de esclavos, tanto en Francia, en España y Argel, donde murió como un mártir en el año 1240. El día 15 de noviembre se celebró a Alberto Magno, que también fue obispo y doctor de la Iglesia de la Orden de los Dominicos. Alberto, como se le conoce, el doctor universal y gran reformador de la Orden Dominicana, aún en vida fue reconocido como magno, es decir, grande. Él fue maestro de Santo Tomás de Aquino y pasó toda su vida entre sus amados estudios, enseñanzas y los encargos pastorales que le fueron asignados hasta su muerte en 1280. El mismo 15 de noviembre se celebró a San José Piñatelli. Él fue un sacerdote jesuita que provenía de una familia noble española que entró a la Compañía de Jesús a temprana edad y que se distinguió por su caridad y humildad. Él falleció en el año 1811. También el mismo 15 de noviembre se le celebró a San Macuto o Maclovio. Él nació en Gales y tuvo como misión evangelizar a los bretones no lejos de la ciudad de Alet, que hoy en día lleva el nombre de San Malo. Vivió entre el siglo VI y VII y murió en el año 649. Y finalmente el día de hoy se celebra a Santa Margarita de Escocia. Ella fue un brillante ejemplo de óptima esposa, madre y reina. El martirologio romano la recuerda así y se celebra cada 16 de noviembre porque era una mujer morigerada y caritativa. Ella apoyaba a su marido, el rey Malcolm III, en el gobierno del reino y también tuvo participación en la reforma de la iglesia escocesa. Y así es este repaso. Es momento de ir al primer corte comercial. Continúo con nosotros aquí en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Sal al encuentro de aquellos que necesitan la luz de Cristo en sus vidas. Apostolicus 1370 AM. Apostolicus 1370 AM. Conviértete en un medio de gracia y esperanza. Y bien, ya estamos de vuelta del corte comercial, amables radioescuchas. Y como les había adelantado previamente, vamos a concentrarnos en este bloque para platicar sobre San Martín de Porres. A él se le celebró el 3 de noviembre. Su nombre completo fue Martín de Porres Velázquez. Él era hijo del hidalgo español Juan de Porres, que hidalgo se le conoce a las personas que por su linaje o su ascendencia pertenecían a un
digamos, a una clase, a un estamento inferior al de la nobleza. Entonces así se le llamaba, pero pues su papá fue gobernador de Guayaquil y de la negra libertad panameña Ana Velázquez. El matrimonio entre estos dos, los papás de San Martín, era impensable en aquella época, porque pues bueno, estamos diciendo que su mamá fue una esclava que había obtenido la libertad y su papá era un gobernador que, aunque no pertenecía a la nobleza, bueno, pues era de una clase social distinta, ¿no? Entonces, bueno, aunque era impensable, pues Juan, el papá de San Martín, se empecinó y no reconoció, cuando tuvo a Martín, no lo reconoció como legítimo hasta años después de su nacimiento, por este tema de lo impensable de ese matrimonio, ¿no? Entonces, aunque pues siempre se ocupó de mantenerlo, bueno, no había reconocido como legítimo a Martín cuando él nació. Entonces, la ilegitimidad fue la causa principal por la que en un principio no fuera admitido como santo. Él era un fraile en el convento de los dominicos en Lima, Perú, pero pues digamos se le consideraba como donado, es decir, él recibía alojamiento y se ocupaba de la limpieza. Entonces los dominicos, aquí les ampliando un poquito la información, es conocida también como orden de predicadores. Es una orden religiosa, vemos que están los franciscanos, bueno, los dominicos, y así hay varias órdenes religiosas. En el caso de la orden de predicadores o dominicos fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en la Iglesia Católica, y bueno, la misión de esta orden de predicadores es justamente la predicación de la buena nueva que brota de una vida de contemplación, de estudio y comunidad. Son las principales características de esta orden religiosa. Y bueno, el santo de la escoba, como es conocido San Martín de Porres, pues bueno, había aprendido desde su adolescencia en Malambo los principios de medicina aborigen. También conocía el uso de las plantas curativas y la relación que debe de haber de confianza entre quien curaba y quien quería ser curado. Entonces todos estos conocimientos los puso al servicio de los hermanos dominicos y de los enfermos, que pues cada vez iban aumentando más y que acudían con ellos a Santa María del Rosario. Entonces pues ya comenzó a adquirir fama por todo Lima, ¿no? Allá en Perú. Entonces ocurre una epidemia de sarampión. Entonces hay una narración anónima de la época que nos platica, nos cuenta que parecía, así lo voy a citar, parecía una casa de locos la enfermería, porque cada uno de los enfermos con el frenesí gritaba, salía de la cama, hacía cosas empezaban pues a comportarse la propia enfermedad, y que bueno, decían, ¿quién podría con tanto y para tantos?, ¿no? Entonces ahí es donde entraba la caridad que ofrecía San Martín, ¿no? Él en ese entonces era fraile ya, y pues bueno, a todas estas personas les ayudaba a apaciguarse dentro de su propia enfermedad, les aplicaba los remedios, él incluso lograba que comieran y que bebieran sus alimentos, aunque en el estado en el que ellos estaban generalmente se resistían a hacerlo. Entonces él fue de mucha ayuda para poder controlar esta situación que ocurrió ahí con los dominicos. Y bueno, él tenía además, según la información que existe sobre él, un sentido del humor. Él era, se lo describen como con una persona con sencillez en abundancia, con mucha disponibilidad y paciencia, que bueno, pues podemos verlo, ¿no? Ya desde que sabemos cómo comenzó. Y con esto que les estoy platicando, pues vemos que en efecto, ¿no? Hacía que las personas que acudían a él, de quienes fueran, porque como ya tenía, como les decía, empezaba a adquirir fama por este apoyo que brindaba ahí con los dominicos, bueno, pues lo conocían de todos los estamentos o clases sociales, desde el virrey de Perú en aquel entonces hasta los zapateros remendones, como dice aquí.
en busca de ayuda material espiritual, porque no solamente lo buscaban en el sentido como de ayuda material, sino también para pedirle consejo y curaciones, ¿no? Entonces a él también algo de lo que se narra en las diferentes biografías que existen sobre él, se le atribuye un don que le llaman de bilocación. Es decir, cuentan que mientras él se encontraba en su celda, ahí como fraile, pues fue visto llegar junto a la cama de algunos moribundos a los que llegaba a consolarlos, que dicen que a veces salía del convento para atender a algún enfermo y volvía a entrar sin que nadie le abriera y sin llave de la puerta. Entonces todo el mundo se preguntaba cómo lo hacía, ¿no? Y pues él contestaba riéndose: yo tengo mis modos de entrar y salir. Entonces, digo, puede sonar un poquito chusco, pero sucede, y no es el único santo. Ahorita se me viene a la mente San Pío de Pietrelcina, también a él se le atribuía este don, ¿no? De la bilocación, estar en dos lugares distintos a la vez. Entonces, bueno, él pues podría haber sido un médico excepcional y también podría considerársele adelantado a su tiempo, porque entendía la complejidad de todo lo que implicaba una enfermedad, no solo la enfermedad en sí, sino las consecuencias emocionales, que era lo que decíamos al inicio de su biografía, no esta relación entre el que cura y quien está siendo atendido, ¿no? Sobre todo en la gente humilde, porque él conocía las consecuencias físicas y psicológicas de la miseria y de esta privación del no tener pues dinero, ¿no? Entonces tenía una lista la nombran así, lista de pobres vergonzantes, es decir, personas que habían sufrido reveses de fortuna y se avergonzaban de que se fuera a saber, ¿no? Como la persona que a lo mejor tenía mucho dinero y luego se queda sin nada y pues no quería que nadie se enterara, ¿no? Que luego eso también sucede en muchas situaciones en la vida, ¿no? Que nos sucede algo que sentimos una vergüenza, ni siquiera nos esperamos a que alguien más nos juzgue, nosotros mismos ya estamos ahí pensando en el que dirán. Entonces él lo recibía en secreto, les procuraba comida, ropa, intentaba que no se perdieran pues con estas consecuencias psicológicas de estas pérdidas, ¿no? Entonces él se presentaba a sus pacientes con un ¿qué hay de menester? ¿Qué sucede, ¿no? Con los hermanos, y siempre todas las personas se lo agradecían perdón, eran muy agradecidas con él, y él siempre se iba diciendo, ¿no? Yo te curo, pero Dios te salva, ¿no? Entonces también esta parte, ¿no? El reconocer que tenemos dones, porque muchas veces sucede así, nosotros no lo hacemos solos, Dios es el que obra y se vale de personas, se vale de muchas cosas de muchos medios para lograr algunos fines, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Entonces deseamos que adelantado a su época, porque también fue muy respetuoso por la creación, pues. Desde las hierbas que él estudiaba y plantaba pacientemente, hasta los animalitos a los que en aquel entonces pues se consideraba como algo insólito, también atendía. Entonces el arte de arreglar las controversias, todos estos temas que en su momento pues parecían pues inexplicables o que no eran bien vistos, bueno, él entonces comenzó a dar origen a una leyenda que se hizo, por ejemplo, que se hizo comer en el mismo plato a un perro, a un ratón y a un gato. Entonces esto explicaba esto, ¿no? El manejo que tenía incluso con los animalitos, ¿no? Entonces fuera del convento pues él enseñaba la doctrina cristiana a la gente que vivía en la calle, a los mendigos, a los indios, esclavos, huérfanos. Él se preocupó por estar evangelizando, ¿no? Sobre todo de las personas que vivían en un estado de abandono profundo. Y él lo que hizo para ayudarlos, bueno, fundó con la ayuda financiera de varios nobles. Como les decía, él conocía desde el más rico hasta el más pobre. Entonces se hizo de ayuda para construir el asilo y escuela de Santa Cruz, en el que se les daba educación y oficio a estas personas que tenían pocos recursos o nulos, ¿no? Entonces, bueno, él vivió hasta el extremo el voto de pobreza. Si en el convento había organizado un ropero a disposición de quien no tenía con qué vestirse, bueno, el santo remendaba su hábito hasta que se caía a pedazos.
Entonces una vez su hermana Juana vio que el hábito estaba tan pues ya gastado, que se veía la ropa interior de soga, entonces dice, pues se presentó con uno nuevo, que San Martín rechazó diciendo: en la religión no desdicen pañetes pobres y remendados, sino costumbres que no son bien vistas. Entonces, bueno, San Martín muere el 3 de noviembre de 1639 por unas fiebres cuartanas se llamaban, y pues bueno, se redoblaron campanas en toda la ciudad de los Reyes. Entonces, es aquí la historia de San Martín de Porres. Todavía hay algo más que platicarles, pero es momento de ir a un corte. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de. Regresamos. Apostolicus 1370. Ven y sígueme. En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos las líneas en cabina para que nos marque el 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. También les recordamos que puede seguir nuestra página en Facebook, Siguiendo los Pasos de, para que esté en comunicación con nosotros. Y bueno, antes del corte estábamos platicando sobre San Martín de Porres y bueno, complementando a la biografía que les estaba mencionando, bueno, Fray Martín también era conocido como Martín de la Caridad, pero porque bueno, es que él llevaba a veces a los heridos, a los enfermos a su propia celda ahí con los dominicos. Entonces esto pues claro que de vez en cuando pues le traía algún problema o protesta de pues con los demás frailes, ¿no? Entonces cuando los superiores se enteraron, le prohibieron que siguiera haciéndolo. Entonces días después, cuando le prohibieron que ya no ingresara personas a curarlas en su celda, bueno, una persona, un indio, cae apuñalado en la puerta del convento y a pesar de la prohibición, él lo metió a su celda y lo curó. Al saberlo, pues el provincial pues le reprendió con dureza, porque al final pues era un acto de desacato, ¿no? Entonces Martín pues sí apenado le prepara al superior de comer, y al servirlo le dice, según se tiene aquí registro, ¿no? Que le dice: desenójese vuestra paternidad y coma esto, que ya le sabe muy bien como a mí la corrección que he recibido. Entonces aquí es donde se mencionaba esto, ¿no? Que tenía un cierto sentido del humor. Él, en lugar de enojarse, de guardar rencor o de continuar desacatando a lo mejor, pues lo que hacía era intentar como tener bien las dos, estar bien con las dos partes, ¿no? Que entendieran que lo hacía por caridad, ¿no? A todas estas personas. Y bueno, él pues se le consideraba también que era un santo muy humilde, pero que siempre decía la verdad. Y él, cuando hacía estas, digamos, cuando ocurrían estas situaciones que pues iban en contra de las instrucciones que le decían, pero que él sabía que era por salvar a otra persona, pues él mismo lo confesaba y decía: yo, Padre, no he pecado, como no, cuando, y que decía, él se analizaba, decía: he pecado, no, pero luego él mismo decía: ¿cómo no, cuando contravino mi orden? Entonces dice: pues sí, Padre. Entonces creo que contra la caridad no hay precepto, ni siquiera la obediencia, ¿no? Entonces él hacía estos propios análisis pues para poder actuar, ¿no? Pero también era honesto en su actuar. Entonces San Juan 23º lo proclamó como patrono de la justicia social. Él escribía en una homilía de cuando canonizaron a San Martín: la dulzura y delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto que durante su vida y después de la muerte se ganó el corazón de todos, aún de razas y procedencias distintas, que era lo que decíamos, ¿no? De todas las clases sociales lo conocían y con todos tenían buen trato. Entonces él procuraba traer al buen camino con todas sus fuerzas a los pecadores, asistía complaciente a los enfermos, proporcionaba comida, vestido, medicina a los débiles, trataba de favorecer a todos, fueran campesinos, negros, mestizos, sobre todo a los más desfavorecidos, ¿no? Que en aquel tiempo, pues bueno, eran quienes desempeñaban los oficios más bajos o los, digamos, se le
por eso es que se le llamaba popularmente Martín de la Caridad. Entonces hay que también tener en cuenta que en esto pues siguió caminos que podemos juzgar ciertamente nuevos en aquellos tiempos y que pues bueno pudieran considerarse como anticipados, o por eso decíamos que era un adelantado a su época. Y bueno, también San Martín de Porres, bueno, nos hace recordar este poder, pudiéramos decirlo así, de humildad y de servicio. Pues actualmente y también en aquel entonces, ¿no? En un mundo saturado por palabras, imágenes, bueno, pues este santo de Lima, Perú, pues es un constante recordatorio de cuánto vale el ejemplo y lo grandes que pueden ser pequeños actos que hagamos día a día que pueden cambiar el entorno de inmediato, incluso el curso de la historia. En el caso de él, bueno, pues se le conoce, como les decía, como el patrono de la justicia social y de la paz. Su patronazgo se extiende también a pobres, peluqueros, gremio de limpieza pública, farmacéuticos, enfermeros. También es patrón de Cáritas y de los hermanos cooperadores dominicos. En España, en Palencia, dentro de los dominicos también hay una asociación de amigos de Fray Martín, cuyo objetivo pues bueno es dar a conocer su figura, sus rasgos principales y que se resaltan pues son la sencillez, la austeridad y la humildad. Entonces el libro sobre San Martín, bueno, hay muchísimo sobre su vida, ¿no? Ya les decía que hay muchísimas biografías, también hay películas, incluso en México, yo creo que usted se va a acordar muy bien, se realizó una por allá en el año de 1974 que se llama Un mulato llamado Martín, que fue protagonizada en aquel entonces por el actor René Muñoz, en paz descanse, y que también ahí apareció el actor Julio Alemán. Yo creo que ya lo ubica ya diciéndole quiénes fueron los actores. Entonces, bueno, aquí en Guadalajara, desde donde hacemos la transmisión, pues usted puede acudir, si se encuentra por aquí en Guadalajara, a la parroquia de San Martín de Porres, que se ubica en la calle Mayas 3132 en la colonia Monraz. Pero también hay una capilla, además de esta parroquia. Esta capilla, San Martín de Porres, se encuentra en la calle Ignacio Mora y Villamil, 886 en la colonia 5 de Mayo. Entonces, pues bueno, aquí viene la recomendación, ¿no? Que vaya a visitar los templos dedicados a cada santo. Ahí pues encontrará no solamente más información sobre el santo, ¿no? Sino incluso testimonios de la intercesión del santo para que Dios realice algún milagro. También puede conocer las causas, pues entrar en el sitio ayuda siempre a tener una experiencia de fe superior, y que por cierto pues aprovecho para hacer el comercial, ¿no? Invitarlos a que escuchen todos los sábados a las 9 de la mañana el programa Viajeros de Fe, Turismo Religioso. Ahí puede escuchar hablar sobre justamente los sitios de fe, muchos interesantísimos, ¿no? Datos sobre ellos, rutas, etcétera. Entonces, pues ahí también no puede complementar. A lo mejor dice, yo escuché que había sobre este santo, y a lo mejor ya si usted escucha Viajeros de Fe, pues le van a hablar sobre el lugar en sí, ¿no? Entonces, lo invito a que lo escuche. Queda esta emisión todos los sábados a las 9 de la mañana con el maestro Jorge Román y con David Rivera, a quienes por cierto les mando un saludo. Y bueno, pues bueno, no son los únicos sitios a los que puede usted acudir, ¿verdad? A estos templos, a esta parroquia y esta capilla que le acabo de mencionar. Dada la popularidad de San Martín de Porres, pues hay muchos más templos y capellanías. Cuéntenos por favor de dónde nos escucha usted, escríbanos ahí en el Facebook, si conoce alguna otra capilla en su ciudad o municipio. Entonces, bueno, ya como cerrando este tema, esta biografía de San Martín como reflexión, pues encontramos que la humildad y la caridad fueron sus principales virtudes, ¿no? Yo le preguntaría a usted, amigo Radio Escucha, ¿considera que es una persona caritativa y humilde? ¿Cómo expreso yo en mi día a día esta caridad y esta humildad? Porque pues bueno, es importante tener presente que es bueno saber y ser bien intencionado, pero más importante es actuar, ¿no? Si yo digo que soy generosa, pero pues es posible serlo realmente sin demostrarlo a través de obras, pues no. Entonces el aprendizaje en esta ocasión es ese, ¿no? Obrar generosamente por los demás, porque esa generosidad luego se verá reflejada en nosotros mismos, ¿no?
Y la caridad no es sinónimo solo de dar limosna o pues también lo que ya no se quiere, ¿no? Como decía el Evangelio el domingo pasado, ¿no? Estamos llamados a dar, a compartir de lo que tenemos, no lo que nos sobre, lo que ya no queremos, y tanto en el tema material como en lo espiritual o a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, el padre, el sacerdote en la homilía decía que a veces, y creo que tiene toda la razón, ¿no? Damos sobras de nuestro propio tiempo, por ejemplo, la atención a nuestra pareja, a nuestra familia, a los amigos. Yo creo que a veces les damos el tiempo y quizá no es de manera intencional, ¿no? No es que queramos dar lo que ya no nos sirve, ¿no? Pero es que ni siquiera nos detenemos a reflexionarlo, ¿no? Entonces esta es la invitación, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos sobra el tiempo, porque el trabajo y las demás obligaciones diarias nos van a consumir, porque y al final cuando dejamos que esto sea así, pues no damos nada de nosotros, o lo que damos es pues apenas lo que nos queda, cuando deberíamos de procurar dar lo mejor a los demás, ¿no? Muchas veces somos muy buenos para pedir lo mejor, que nos traten bien y cómo nosotros tratamos a los demás, que es lo que le estamos dando a los demás, ¿no? Igualmente en el tema material, en lo monetario, a veces uno da, decía, les digo, el padre en la homilía, las moneditas, ¿no? Escuchamos que ya va a ser el ofertorio y ahí andamos buscando las moneditas, rascándole al pantalón o a la cartera a ver cuál es la moneda de menor denominación, o a veces también hay gente que da el billete que menos, el que no le recibieron en la tienda porque está roto, doblado, rayado o algo, pero ya no vale. Y pues eso obviamente está mal, ¿no? Entonces debemos ser caritativos, ¿no? Amar lo que hacemos al punto de entregarnos y no esperar nada a cambio. Debemos de ser desinteresados, ¿no? Que esa sea la humildad, ¿no? Es ahí donde conecta esta caridad, el entregarnos, pero también la humildad, pues el no esperar nada a cambio, ¿no? Llámese, por ejemplo, si damos algún servicio, pues no esperar que nos estén todo el tiempo aplaudiendo, aparecer en todos lados, figurar, ¿no? El ser humildes, ¿no? En todo sentido, igual también en la familia, ¿no? Miren cómo juego con mis hijos, publicando fotos en el Facebook, jugando un ratito con el niño y luego ya nada más a la mamá, ay toma, llévatelo porque ya estoy cansado, ¿no? O sea, hay que ser coherentes también, ¿no? Entonces, vamos a irnos dando cuenta que pues casi aquí yo creo que vamos a irles dejando tarea. Yo creo que vamos a hacer de cuenta que estamos otra vez en la escuela porque le voy a estar dejando tarea cada que estemos aquí en transmisión. En esta ocasión la tarea pues va a ser esa, ¿no? Que usted y yo vamos a esforzarnos por ser mejores imitando a cada uno de estos santos, ¿no? Porque así lo dice el programa, ¿no? Y imita a un santo si es que queremos seguir a Jesús, ¿no? Y llegar a esa santidad a la que estamos llamados. Entonces, pues la tarea es esta, ¿no? Reflexionar a partir del ejemplo y del legado que nos dejaron, que en este caso San Martín de Porres, pues es la humildad y la caridad, ¿no? Entonces, así vamos concluyendo este bloque. Y regresando del corte comercial, vamos a hablar ahora sí sobre San Martín Caballero. Sal de tu zona de confort y lleva el Evangelio a todos. Apostolicus 1370 AM. Pescadores de hombres nos inspiran a ser pescadores de almas. Apostolicus 1370 AM. Y bien, ya regresamos al corte, agradecemos que nos siga acompañando por aquí en siguiendo los pasos de San Martín Caballero. En esta ocasión lo vamos a comenzar a platicar sobre él. A él, comenzando con su biografía, le cuento. Él nació en Hungría, pero desde pequeño fue enviado a Italia. Él es de las pocas personalidades que pueden ver resumida su historia, digámoslo así, en una sola acción, que la verdad es que fue bastante poderosa, pudiéramos decirlo, como para volverse inolvidable y que además pueda ser recordado a partir de ella, ¿no? Toda su vida. Entonces, San Martín, él pertenece a una categoría especial. Su célebre manto, se le llama la antonomasia del hombre que nace en el año 316 o 317, no se tiene la fecha exacta, en la periferia del Imperio Romano Tardío.
es pues en aquel entonces Panonia, hoy actual Hungría, ¿no? Él fue hijo de un militar. Él creció en Pavía porque a su padre, un veterano del ejército, le había sido donado un terreno en aquella ciudad. Entonces, pues sus padres eran paganos, pero el muchachito, San Martín, en aquel entonces jovencito, pues sentía curiosidad por el cristianismo. Y a la edad de 12 años, pues él ya deseaba hacerse asceta y retirarse en el desierto. Entonces, un edicto imperial llega a entremeter el uniforme y la espada en el sueño de la oración que tenía este santo, ¿no? Martín. Y pues bueno, debido a este edicto imperial debe enlistarse y termina encuartelado en Galia. Él, pues bueno, platicando ya de este gesto del que por el que es conocido San Martín, tiene lugar en el año 335. Él ya como miembro de la Guardia Imperial, pues es mandado con frecuencia a realizar rondas nocturnas. Entonces, dando una de estas rondas, particularmente en época de invierno, se topa mientras él iba a caballo con un mendigo semidesnudo. Martín entonces siente compasión por él y se quita el manto, pero lo corta en dos y le regala la mitad. ¿Por qué le regala la mitad? Bueno, en aquel entonces se consideraba que los militares pagaban la mitad de su uniforme y la otra mitad era lo que ponía, digámoslo así, la milicia. Entonces él, para no entrar en una cuestión en que pudiera ser castigado o algo así, él dice, ok, voy a quitar la mitad de mi manto porque la mitad la estoy pagando yo y esa es la mitad que le da a esta persona que no tenía ropa y que estaba en la calle. Entonces, esa noche, cuando ocurrió esto, se le aparece Jesús en sus sueños, vestido con la parte del manto que él le regaló a esta persona. Y que dice a los ángeles, he aquí Martín, el soldado romano que no está bautizado, él me ha vestido. Entonces este sueño impresiona mucho al entonces joven soldado y en la fiesta de Pascua siguiente es bautizado, ¿no? Entonces durante casi 20 años prosigue sirviendo en el ejército de Roma, pero es un testigo de la fe en un ambiente que lo había alejado tanto de esos sueños que desde, como les decía, desde los 12 años él quería ya, tenía esa curiosidad por el cristianismo, ¿no? Entonces, pero pues todavía le quedaba una larga vida por vivir, ¿no? Entonces, apenas le fue posible su licencia del ejército, él se va a encontrarse con el obispo Hilario. Él era un firme adversario contra la herejía, del arrianismo. Entonces, esta posición le cuesta el exilio a Hilario por ser el emperador Constancio II, un secuaz de Arrio. Entonces Martín, en aquel entonces, que mientras tanto ya había viajado a la casa con sus padres y sus familiares en Panonia, actualmente Hungría, como les decía, bueno, conoce esta noticia, ¿no? De que el obispo es exiliado, se retira a una ermita cerca de Milán. Entonces, una vez que el obispo regresa de su exilio, Martín vuelve a encontrarse con él y obtiene la autorización de este obispo para fundar un monasterio cerca de Tours. Entonces, él, siendo un ex soldado que había revestido a Cristo pobre, se vuelve pobre él mismo, tal como lo había deseado, ¿no? Reza, anuncia la fe, recorre toda Francia, donde muchos aprenden a conocerlo. Entonces, gracias a esa popularidad, llega a ser obispo de esta ciudad a la que llegó, a Tours, en el año 371. Él acepta, pero digámoslo así, con su estilo o a su manera, ¿no? Él rechaza vivir como príncipe para que la gente que estaba en la miseria, los presos, enfermos, pues siguieran encontrando una casa bajo su manto, ¿no? Él vive adosado a las murallas de la ciudad, en un monasterio en Marmoutier, el más antiguo, monasterio de Francia, y decenas de monjes pues lo flaquean y entre ellos pues son de la clase noble quienes estaban en desacuerdo con esto que él estaba haciendo, ¿no? Ya para el año de 397 el obispo de Cantarmatin, que ya tiene 80 años, parte
para recomponer un cisma surgido en el clero local. Se logra la paz en virtud de su carisma, pero antes de partir pues padece fiebre y fallece. Entonces a sus exequias asistió una muchedumbre que lo reconoció con un hombre amado, generoso y solidario, como los verdaderos caballeros. Entonces, comenzamos a hablar sobre San Martín de Tours, ¿no? A San Martín Caballero, pero bueno, según la tradición, volviendo a esa noche en la que él ayudó en esa ronda que estuvo dando a esta persona, ¿no? Que le dio la mitad de su capa militar y que, pues bueno, el soldado sintió que cuando vio a Jesús en su sueño, pues fue una manera de agradecerle, ¿no? Que él sintió un gracias, Martín, ¿no? Al día siguiente, pues él tenía 21 años en ese entonces, ¿no? Cuando sucedió esto, y es cuando él se retiró del ejército, ¿no? Es cuando les mencionaba, la Pascua siguiente se lo bautizan, se declara ya como seguidor de Cristo, y bueno, al inicio le fue denegado el permiso. Sus superiores no le querían permitir que se alejara del ejército, ¿no? Pero él nunca no claudicó, ahora sí, en su decisión, ¿no? Entonces aquí podemos ver ese testimonio de conversión, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta que la conversión va a estar presente en muchas de las historias de los santos que vamos a estar revisando, ¿no? En el caso de San Martín, bueno, tiempo después, cuando los romanos se alistaban a combatir a los invasores bárbaros, el emperador visitó a su ejército para darle pues a cada uno de los soldados un incentivo económico antes de la batalla. Cuando llega con Martín, bueno, le dice: emperador, yo he luchado por ti, permite que ahora luche por Dios. Yo soy soldado de Cristo y no me es lícito seguir en el ejército ni aceptar tu dinero. Entonces, yo creo que si no lo trasladamos a la actualidad es complicado. A veces yo creo que muchos nos da trabajo o tenemos temor de hablar con esa firmeza para declarar que somos católicos, para, digamos, mantener firme una postura ante el bombardeo de muchas otras cosas que pues van en contra, ¿no?, de nuestra fe, y eso también pudiera ser algo que pudiéramos rescatar y que tendríamos que imitar, ¿no? Esa firmeza en la decisión y la valentía de decir: sí, soy católico, creo en Dios, creo en la Virgen, y esto que estás haciendo no va conmigo, ¿no? Entonces creo que eso también tendríamos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, bueno, en el ejército romano, pues no estaba permitida la deserción, por lo que el emperador, cuando sucede esta declaración, ¿no?, pues podía haber mandado ejecutar al soldado, pero realmente Martín era muy apreciado por todos, ¿no? Entonces, según la información que se tiene, pues bueno, el emperador lo que hizo fue pensar, ¿no? Si yo lo ejecuto a este soldado que es tan querido, pues le voy a bajar la moral a mi ejército, esto puede ocasionar descontento en la tropa, y pues estamos en vísperas de la batalla con los invasores bárbaros. Entonces, pues por ello el emperador se limitó solamente a burlarse de él, diciéndole: mira, los bárbaros nos van a atacar mañana, y tu actitud, querido Martín, parece movida más por el miedo que por la fe. Dices ser cristiano por miedo de enfrentarte y derramar sangre. A lo que le contesta Martín: mañana déjeme en primera línea de batalla, sin armas, sin escudo, sin casco. Así le voy a probar mi valor y fidelidad, y le demostraré que el miedo que tengo no es a morir, sino a derramar la sangre de los otros hombres. Y entonces así lo acordaron. Sin embargo, bueno, no hubo necesidad de ello, porque los bárbaros se rindieron antes de iniciar la batalla. Unos dicen que pues fue el miedo a que era un numeroso ejército, el ejército romano, pero otros aseguran que lo que les espantó fue saber por boca de espías que los romanos estaban tan seguros de la victoria que incluso había soldados que acudirían al combate sin armas. Entonces, estas declaraciones de San Martín se hicieron como un rumor que se esparció y que al final pudo disuadirlos para no enfrentarse con los romanos a estos invasores bárbaros. Entonces, bueno,
Al final el emperador permitió que Martín dejara la vida militar y bueno, pues aquel buen soldado llegó a ser obispo y defensor fiel de la fe en Cristo. Entonces, pues es así su historia. Ahora bien, ¿qué es y qué no es San Martín Caballero? Porque ya veíamos en la ocasión anterior, en la emisión pasada, pues que los santos, que son los santos patronos, santos a los que se les encomienda su intercesión por alguna causa en particular. Y que bueno, los santos patrones pueden serlo de manera oficial en alguna parroquia o territorio, pero que también algunas veces de manera popular adquieren ese patronazgo aunque no sea oficialmente reconocido por la iglesia, ¿no? Entonces, en el caso de la imagen de San Martín Caballero, pues yo creo que muchos las hemos visto presentes en tiendas, taquerías, farmacias, otros negocios, etcétera. Entonces, bueno, es importante que siempre tengamos en mente, el santo intercede, pero Dios realiza el milagro. Entonces, ser devoto de este santo de San Martín Caballero, pues implica seguir su ejemplo y actuar con rectitud en la labor que se ejerza. Y bueno, él pues es considerado protector y patrono de los mendigos por este gesto de generosidad que tuvo con aquel hombre. También se le considera patrono de los soldados por haber sido soldado del ejército romano, patrono de los fabricantes textiles por la mitad de la capa que le regaló al hombre, patrono de los comerciantes debido a la generosidad que lo caracterizó. Algunas personas pues lo usan, digamos, para atraer clientes, porque lo ven como un amuleto mágico. Sin embargo, pues bueno, es importante saber pues que no es un amuleto, ¿no? Que es lo que les iba a mencionar a continuación, ¿no? Que no es, ¿no? No es un amuleto de buena suerte que va acompañado, porque luego también esto lo vemos mucho, ¿no? Ya cerrando el programa, vemos al santo acompañado de una sábila, de herraduras y de otros aditamentos, y pues esto no así no se venera un santo, ¿no? Tampoco es una forma de obtener ganancias o más ventas sin trabajar, que luego piensan, pongo ahí el santo y ya, mi negocio se ve para arriba. Tampoco, ni es forma de repeler el mal de ojo o la mala suerte, no, nada de eso. Lo que sí es San Martín Caballero, y ya con esto cerramos, es un ejemplo a seguir para compartir con los necesitados, es un intercesor delante de Dios que nos ayuda a alcanzar el cielo, y es un aliado con los comerciantes que se desempeñan con honestidad, muy importante, a apoyar negocios que son honestos. Entonces, bueno, pues ya hemos llegado al final de esta transmisión, seguimos siguiendo los pasos y en esta ocasión seguimos los pasos de San Martín de Porres y San Martín Caballero. Le agradezco mucho habernos acompañado. Los espero con mucho gusto la siguiente semana a las 2 de la tarde y lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía de El Cuidado de la Creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta luego. Apostolicus 1370 AM. Los apóstoles fueron enviados a sembrar la semilla del Evangelio. ¿Estás listo para trabajar junto a ellos?